30. En su persona ostentaba cierto aspecto de grandeza y dignidad. Ora estuviese de pie, ora sentado, pero principalmente en actitud de reposo. Su estatura era alta y esbelta, bello el semblante, hermosos sus blancos cabellos y el cuello grueso, pero cuando marchaba sus piernas inseguras titubeaban con frecuencia, y en sus juegos, así como en los actos graves de su vida, tenía varios defectos naturales, una risa desagradable, una cólera más desagradable aún, que le hacía echar espuma por la boca abierta y las narices húmedas, y un insoportable balbuceo y continuo temblor de cabeza que aumentaba en cuanto se ocupaba de cualquier asunto, por pequeño que fuese. 31. Tanto como fue débil su salud hasta su advenimiento al imperio, así fue buena después, exceptuando sin embargo algunos dolores de estómago tan agudos que pensó algunas veces, según se dice, en darse muerte. 32. Con frecuencia dio opulentas comidas en vastos lugares descubiertos, y de ordinario tenía hasta 600 convidados. Un día hizo servir junto al canal de desahogo del lago Fucino las mesas de un festín de estos, y allí estuvo a punto de perecer bajo las aguas, que de pronto hicieron irrupción. Sus hijos asistían a todas sus comidas, y con ellos los nobles jóvenes de ambos sexos, que según la costumbre antigua comían sentados al pie de los lechos. Recayendo sospechas en un convidado de que había robado una copa de oro, Claudio le invitó otra vez al día siguiente, y le hizo dar un vaso de barro. Asegúrase que meditaba un edicto para permitir eructar y ventosear en su mesa, porque supo que un convidado estuvo a punto de morir por haberse contenido en su presencia. 33. Estaba siempre dispuesto a comer y beber a cualquier hora y en cualquier paraje que fuese. Un día que estaba juzgando en el foro de Augusto, llegó a él el olor de un festín que preparaban cerca de allí para los sacerdotes salios en el templo de Marte. En el acto abandonó el tribunal, marchó a casa de aquellos sacerdotes y se sentó a la mesa con ellos. Jamás abandonó la mesa, sino haciendo henchido de manjares y bebidas. Enseguida se acostaba sobre la espalda con la boca abierta, y mientras dormía le introducían una pluma para desahogarle el estómago. Dormía muy poco tiempo y casi siempre despertaba antes de medianoche, así es que con frecuencia se dormía de día y hasta en el tribunal, costando trabajo a los abogados despertarle, aun alzando mucho la voz. Amó apasionadamente a las mujeres, pero no tuvo nunca comercio con los hombres. Fue muy aficionado al juego e hizo de este arte asunto de un libro. Jugaba hasta en viaje, estando construidos los carruajes y mesas de manera que el movimiento no interrumpiese el juego. 34. En las cosas pequeñas como en las grandes dio pruebas de carácter feroz y sanguinario. Ante todo hacía aplicar el tormento y ejecutar sin dilación a los parricidas, presenciando siempre las ejecuciones. En Tibur quería ver un suplicio a la manera antigua, y ya estaban atados al poste los culpables, pero el verdugo no llegaba, y Claudio tuvo la paciencia de esperar hasta la tarde a que viniese uno de Roma. En los espectáculos de gladiadores dados por él o por otros, hacía degollar a todos los que caían, aunque fuese por casualidad, y especialmente a los reciarios, cuyo semblante moribundo gustaba contemplar. Habiéndose atravesado simultáneamente dos combatientes, en el acto se hizo construir cuchillitos con sus espadas. Gustábale tanto ver las luchas de los gladiadores llamados bestiarios y los combates del mediodía, que iba a sentarse en el anfiteatro desde el amanecer, y permanecía allí hasta durante el mediodía, cuando el pueblo se retiraba a comer. Además de los gladiadores de profesión, hacía bajar a la arena, con el pretexto más ligero e imprevisto, a los obreros y gentes de servicio que se encontraban allí, si se descomponía una máquina, un resorte u otra cosa cualquiera. Un día llegó a obligar a uno de sus nomenclatores a combatir como se encontraba, es decir, con toga. 35. Pero los rasgos más salientes de su carácter eran la desconfianza y el miedo. En los primeros días de su principado, aunque afectaba, como dijimos, mucha afabilidad, no se atrevía a sentarse en ninguna mesa de festín sin tener a su lado un guardia, armado con lanzas, y en vez de esclavos, soldados para servirle. No iba a haber ningún enfermo sin hacer reconocer primero la habitación, registrar los colchones y sacudir las colchas. Durante el resto de su principado tuvo siempre a su lado, en su palacio, satélites encargados de registrar los que iban a saludarle. Nadie estaba exento de este registro, que practicaba con sumo rigor. Solamente en los últimos tiempos y con mucho disgusto dispensó de él a las mujeres, los niños y los jóvenes, y cesó de hacer quitar a los esclavos y escribientes las cajas de plumas o punzones que llevaban detrás de sus amos.
Durante una sedición, persuadido Camilo de que podía asustar a Claudio sin emplear actos de hostilidad, le escribió una carta injuriosa y amenazadora en la que le mandaba renunciar al imperio y entregarse a la vida ociosa del particular, y Claudio deliberó en presencia de los principales ciudadanos y obedecería. 36. Tanto se asustó de algunas conjuraciones que le denunciaron sin fundamento que resolvió deponer el mando. Habían apresado cerca de él, como dije más arriba, un hombre armado con un puñal. En el acto convocó al Senado por medio de los pregoneros. Lloró, lanzó gritos, se lamentó de su mala suerte que le exponía a continuos peligros y durante mucho tiempo no quiso presentarse en público. Su amor a Mesalina, por ardiente que fuese, no se dio tanto al resentimiento de sus ultrajes como al temor de sus maquinaciones, porque le suponía el designio de hacer pasar el imperio a su amante Silio. Por este tiempo fue cuando, dominado por vergonzoso temor, huyó al campamento de los pretorianos, preguntando a todo el mundo por el camino si todavía seguía siendo emperador. 37. No había sospecha tan ligera ni denuncia tan falsa que no le indujese por miedo a precauciones excesivas a la venganza. Un litigante que se le había acercado privadamente durante una audiencia pública le dijo que lo había visto en sueños asesinado por un desconocido. Pocos momentos después, habiéndose presentado un adversario con un escrito, fingió reconocer en él al asesino y lo mostró al emperador, que en el acto mandó le llevaran al suplicio como un criminal. Dícese que lo mismo hicieron para perder a Apio Silano. Mesalina y Narciso, que habían urdido la trama, se repartieron los papeles. Narciso entró antes del amanecer con aspecto agitado en la cámara del emperador y le dijo que acababa de ver en sueños a Apio atentar contra su vida. Mesalina, fingiendo sorpresa, añadió que hacía muchas noches soñaba lo mismo. Un momento después anuncian a Apio que la víspera había recibido orden terminante de presentarse a aquella hora, y Claudio, persuadido de que iba a realizarse el ensueño, le hizo prender y darle muerte. A la mañana siguiente refirió al Senado todo lo ocurrido y dio gracias a su liberto porque velaba hasta durmiendo por su vida. 38. Sabiendo que estaba sujeto a excesos de ira y rencor, se excusó en un edicto y distinguiendo entre estos dos defectos dijo que la primera siempre sería corta e inofensiva y el segundo jamás sería injusto. Habíase encolerizado contra los habitantes de Ostia porque no habían acudido en barcas a recibirle un día que remontaba el Tíber. Habíanles censurado con acritud porque le trataban como un hombre vulgar, pero arrepentido enseguida se excusó en cierto modo y les perdonó. Viósele rechazar con la mano a muchos ciudadanos que intempestivamente se le acercaron al público. Desterró a pesar de su inocencia y sin querer escucharles al escribiente de un cuestor y a un senador que había sido honrado con la pretura, al uno por haber litigado contra él con demasiada vehemencia antes de ser emperador, al otro por haber impuesto una multa siendo edil a algunos arrendatarios suyos que vendían viandas cocidas, a pesar de los reglamentos, y además por haber hecho azotar a su intendente que intervino en la causa. Por este motivo también quitó a los ediles la vigilancia de los albergues. En cuanto a su estupidez, tuvo hasta la de querer hablar de ella y aseguró en algunos pobres discursos que había sido una astucia que imaginó en tiempos de Calígula para librarse de él y conseguir la jerarquía que ambicionaba. Mas no convenció a nadie, y poco después apareció un libro en griego titulado La curación de los imbéciles, en el que se demostraba que nadie sabría fingir la imbecilidad. 39. Asombraba especialmente por sus inconsecuencias y distracciones, o diciéndolo como los griegos, por sus olvidos y equivocaciones. Poco tiempo después de la ejecución de Mesalina preguntó al sentarse a la mesa por qué no acudía a la emperatriz. Con frecuencia ordenaba convidar a comer o a jugar a los dados con él a ciudadanos que había mandado matar el día anterior, y cansado de esperar enviaba mensajeros a reprenderle su pereza. Cuando iba a contraer con Agripina un matrimonio reprobado por las leyes, no dejaba de llamarla en todos sus discursos su hija, su pupila, nacida en sus brazos, criada sobre sus rodillas. Cuando iba a adoptar a Nerón, repetía a cada momento que nadie había entrado jamás por adopción en la familia Claudia, como si no fuese bastante cometer una falta tan grave como adoptar el hijo de su esposa cuando el suyo ya era adulto. 50. Con frecuencia era tan inconsiderado en sus palabras y acciones que mostraba no saber quién era, con quién estaba, ni en qué lugar ni en qué tiempo. Un día exclamó en el Senado cuando se trataba de carniceros y taberneros: ¿Quién de nosotros, decidme, puede vivir sin un bocado de pan? Y comenzó a alabar la abundancia que reinaba en otro tiempo en las tabernas y a las que acudía él mismo en busca de vino.
concedió su voto a un candidato para la cuestura, entre otras razones porque su padre le había dado muy oportunamente agua fresca en una enfermedad. Llamada una mujer como testigo ante el Senado, dijo: «Esta mujer ha sido liberta y peinadora de mi madre, pero siempre me ha considerado como su patrono. Digo esto porque todavía existen gentes en mi casa que no me consideran como patrono». Más aún, una vez se enfureció contra los habitantes de Ostia que le dirigían un ruego en su tribunal y comenzó a gritar con toda su fuerza que no tenía ningún motivo para favorecerles y que era tan libre como cualquier otro. Todos los días, a toda hora y en todo momento repetía: «¿Me tomáis acaso por el atleta teogonio?» Y añadía: «Hablad, pero no me toquéis». Decía, en fin, otras 1000 cosas inconvenientes hasta en un particular, y con mucha más razón en un príncipe que no carecía de cultura ni de saber y que mostraba mucha afición al estudio. 41. En su juventud trató de escribir su historia, exhortándole Tito Livio y ayudándole Sulpicio Flago. Comenzó ante numeroso auditorio la lectura de su trabajo, pero cuando empezó a recitar, un espectador muy corpulento rompió el banco en que se sentaba y toda la asamblea comenzó a reír. En vano se procuró restablecer el silencio. Claudio no podía contener la risa que le asaltaba a cada instante por el recuerdo, y de esta manera se generalizaba la hilaridad. Mucho escribió durante su reinado y siempre hizo que sus obras recitasen en público sus lectores. Su historia comienza después de la muerte del dictador César, pero enseguida pasó a época más reciente, es decir, al fin de las guerras civiles, cuando vio que las continuas quejas de su madre y su abuela le impedían escribir libremente y con verdad acerca de los tiempos anteriores. Dejó 2 libros de la primera de estas historias y 41 de la segunda. Compuso también 8 libros de memoria sobre su vida en los que se nota menos ingenio que elegancia. Hizo además una apología bastante erudita de Cicerón para contestar a los libros de Ancinio Galo. Inventó 3 letras que creía muy necesarias y que quiso añadir al alfabeto. Sobre este asunto había publicado ya un libro antes de ser emperador, y cuando lo fue no encontró grandes dificultades para que se adoptase el uso de estas letras, que se encuentran en la mayor parte de los libros, actas públicas e inscripciones de aquella época. 42. No fue menor su afición a los estudios griegos, y en toda ocasión mostró la belleza de esta lengua y su amor por ella. Un bárbaro hablaba delante de él en griego y en latín. «Veo con gusto», le dijo, «que posees nuestras 2 lenguas». Recomendando la Acaya a los senadores, les dijo que amaba a esta provincia por la comunidad de sus estudios. En el Senado contestó casi siempre en griego a los discursos de los embajadores y en su tribunal citaba con frecuencia versos de Homero. Cuando se deshacía de un enemigo de un conjurado y el tribuno de guardia le pedía la contraseña, le daba esta: «vengarme en el acto del primero que me ofenda». En fin, escribió en esta lengua 20 libros de la historia de los tirrenos y 8 de los cartagineses. Con ocasión de estas obras, el antiguo Museo de Alejandría se añadió otro con el nombre mismo del emperador y se estableció que todos los años, en determinados días, los miembros de estos 2 museos darían por turno lectura pública, en uno de la historia de los cartagineses y en otro la de los tirrenos. 43. Al final de su vida dio evidentes muestras de arrepentimiento por haberse casado con Agripina y adoptado a Nerón, celebrando un día sus libertos en presencia suya la equidad de una sentencia que había pronunciado la víspera contra una mujer adúltera, contestó: «También mi destino ha querido que todas mis esposas hayan sido impúdicas, pero no impunes». Y un momento después, encontrando a Británico, lo abrazó tiernamente y le dijo: «Acaba de crecer y te daré cuenta de todas mis acciones», añadiendo: «El que ha hecho la herida la curará». Aunque Británico era muy joven aún, quería, permitiéndolo su estatura, adelantarle edad y otorgarle la toga viril, diciendo que el pueblo romano tendría al fin un verdadero César. 44. Poco tiempo después hizo su testamento, que firmaron todos los magistrados. Sin duda hubiese realizado todos sus proyectos, pero se le adelantó a Agripina, que atormentaba su conciencia y a la que muchos delatores comenzaban a acusar. Conviénese en que murió envenenado, pero no se sabe con certeza dónde ni por quién. Dicen algunos que fue en el Capitolio, en un festín con los pontífices y por el eunuco Olato, su gustador, otros en una comida del palacio y por la misma Agripina, que con este objeto había envenenado una seta, manjar de que se mostraba muy ávido. Tampoco se está de acuerdo respecto a lo que sucedió después.
Según el mayor número, perdió en el acto la voz y murió al amanecer, habiendo sufrido horriblemente toda la noche. Según otros, después de haberse alargado algunos momentos, vomitó todo lo que había comido y entonces le hicieron tomar otra dosis de veneno, o en una sopa como para devolver fuerzas a su estómago extenuado.